Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. Donde sube, te canta y ríe, sueña, lucha, vive así. De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, porque yo soy de la tierra donde más brilla el sol. De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. La hostilidad del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba se ha manifestado desde sus intenciones, acciones y actitudes injerencistas. En la colonia querían apoderarse de Cuba e impedir nuestra independencia. Y es este monumento al Maine una muestra más de ello. En la neocolonia se propusieron mantener el dominio imperialista sobre nuestro territorio a través de mecanismos de control. Y la etapa revolucionaria a partir de 1959 han intentado por diferentes vías destruir la revolución. Pero la respuesta cubana no se ha hecho esperar, desde las acciones patrióticas de nuestro pueblo y sus líderes. Un pueblo unido en apoyo y defensa de la revolución, unido en el amor a nuestra patria y las tradiciones. Y el porqué lo tenemos bien claro. De Cuba soy. De Cuba soy. En abril de 1823 se elaboró la política de la fruta madura, que establecía un paralelo entre la ley de gravitación y el futuro de Cuba en manos de Estados Unidos. El secretario de Estado John Adams elaboró esta política también conocida como la espera paciente, donde la isla de Cuba, casi a la vista de sus costas y de trascendental importancia para los intereses políticos y comerciales de Estados Unidos, debía anexarse a la República Federal. Decía que una fruta separada de su árbol por la fuerza del viento no puede, aunque quiera, dejar de caer en el suelo. Así Cuba, una vez separada de España y rota la conexión artificial que la liga con ella, tiene que gravitar necesariamente hacia la Unión Norteamericana. Y al que niegue esta razón, la historia condenará. La hostilidad norteamericana hasta la intervención de 1898 estuvo marcada por la proyección geopolítica norteamericana, los intentos de compra a España, las gestiones anexionistas, el control del comercio, la política de la fruta madura y la doctrina Monroe. La intervención militar norteamericana de 1898 tuvo como pretexto la explosión del Maine, así como la resolución conjunta, como una forma de justificar la declaración de guerra, el inicio de los desembarcos, la capitulación de Santiago de Cuba y el Tratado de París. En los primeros momentos de esta etapa de revolución cubana en el poder, las actuaciones del imperialismo y la contrarrevolución interna fueron implacables. La ley Helms-Burton es el instrumento legal fundamental en regir la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba. Se llama así porque lleva el nombre de los autores de la ley. Como toda ley en los Estados Unidos, es una ley que se aprueba por el Congreso, que tiene dos cámaras. En la Cámara de Representantes, el promotor del texto de la ley fue un congresista llamado Dan Burton, del estado de Indiana, muy reaccionario y conocido por ser muy oportunista también, que se dio cuenta que había fortuna, había dinero en asociarse a los elementos anticubanos dentro de los Estados Unidos. Y en el Senado, que es la otra cámara del Congreso, el autor del texto es el ex senador Jesse Helms, y es un anticomunista rabioso que también tenía una agenda muy fuerte contra Cuba. Y puesto que fueron Helms en el Senado y Burton en la Cámara de Representantes, es que se llama la ley Helms-Burton. Es la que rige el comportamiento del gobierno de los Estados Unidos y, al menos en teoría, las políticas del gobierno estadounidense hacia nuestro país deberían regirse o deberían respetar esa ley. Ella rige el bloqueo económico, pero hay que entender que el bloqueo económico precede a la ley. La ley Helms-Burton es una ley aprobada en el año 1996 y que se aplica en su totalidad desde ese año. Fue firmada en ese momento por el presidente Bill Clinton. Pero el bloqueo económico precede a la ley Helms-Burton. Puede decirse que desde los primeros meses de la revolución, después que en Cuba se aprobó y se comenzó a aplicar la ley de reforma agraria de mayo de 1959, el gobierno de los Estados Unidos comenzó
a tomar lo que internacionalmente se conocen como medidas coercitivas, medidas económicas coercitivas contra Cuba. Y a medida que fue avanzando y profundizándose la revolución, el gobierno estadounidense primero redujo la cuota azucarera de la que dependía la economía cubana y después la eliminó en su totalidad. Ya con esas acciones se puede considerar que el gobierno de los Estados Unidos comenzó con el bloqueo económico. La ley Helms-Burton descansa, esto debe conocerse ante todo, en un conjunto de falsedades. Las dos más grandes, las dos falacias más grandes sobre los que se edifica toda la filosofía de la ley son: la primera de ellas, que Cuba es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, lo cual es una barbaridad. Cualquiera que tenga sentido común, cualquiera que conozca un poco de historia, de geografía, cualquiera que haya visto un mapa, no puede considerar en su sano juicio que Cuba pueda constituir una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa es la primera gran falsedad. La segunda gran falsedad es que las nacionalizaciones que tuvieron lugar en Cuba al triunfo de la revolución, nacionalizaciones de propiedades extranjeras, incluidas las estadounidenses, fueron nacionalizaciones ilegales, ilegítimas, o lo que ellos llaman nacionalizaciones mal habidas. Todas las nacionalizaciones se hicieron en Cuba con pleno apego a la ley, basadas en lo que estaba estipulado en la Constitución de 1940, pero además respetando leyes que se promulgaron en Cuba específicamente por el derecho a la nacionalización. Hostigar y aislar económicamente al pueblo cubano, ejecutar campañas ideológicas, psicológicas y anticomunistas, crear en la población inseguridad y estimular el éxodo hacia los Estados Unidos, llevar a cabo el sabotaje y el terrorismo, así como planes de atentados contra los dirigentes revolucionarios, especialmente contra Fidel Castro, y consumar planes subversivos contra Cuba, hasta la invasión mercenaria por Playa Girón. De Cuba soy. Aunque las nuevas generaciones no atestiguaron lo sucedido en las arenas de Playa Girón en abril de 1961, mediante los relatos, las lecturas y los materiales fílmicos, los jóvenes han podido conocer la epopeya de aquellas 72 intensas horas de combate. De Cuba soy. El objetivo principal de los invasores que llegaron por el sur de Matanzas, pagados por Estados Unidos, era derrocar a la Revolución Cubana y crear una cabeza de playa para formar un gobierno provisional. Pero el pueblo uniformado aniquiló la acción mercenaria. Si bien solo fueron 3 días de lucha y se alcanzó la victoria, se recuerda con pesar que más de 150 combatientes revolucionarios murieron junto a varios civiles. Aquí, en este acto, ante estos muertos, digamos de una vez que nosotros, es decir, el pueblo cubano, sus obreros, sus campesinos, sus estudiantes, sus mujeres, sus jóvenes, sus ancianos, hasta sus niños, no vacilarán en ocupar su puesto tranquilamente y sin inmutarse y sin pestañear siquiera el día que cualquier fuerza extranjera ose desembarcar en nuestras playas, venga por barco, o venga en paracaídas, o venga en avión, o venga como venga, y vengan cuantos vengan. El 17 de abril desembarcan por esta playa 7 batallones de mercenarios transportados en 5 barcos, protegidos por destroyers norteamericanos y apoyados por bombarderos y artillería. Patria o muerte, respondieron los milicianos, y este grito heroico se hizo respaldar con el fuego de las metralletas.
La rápida movilización del pueblo armado y sus golpes sin tregua frenan el ataque enemigo y tienden un cerco de fuego a su alrededor. Soldados del ejército rebelde y milicianos, la artillería y los tanques en manos del pueblo inician el aplastante contraataque. Precisamente relacionada con las agresiones imperialistas, se aprobó el 13 de septiembre del año 1999 la proclama de la Asamblea Nacional, declaración y condena del gobierno cubano al carácter genocida del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos. Con la unánime aprobación de los diputados reunidos en sesión plenaria, el Parlamento declara que la isla tiene derecho a reclamar que tal crimen sea sancionado y que corresponde a los tribunales cubanos juzgar y sancionar en presencia o en ausencia a los culpables. La obra de Servando Cabrera se ajustó plenamente a la realidad de 1961. La batalla de Playa Girón no constituye un acontecimiento aislado en su obra, sino tema esencial en el quehacer de este creador plástico. Como muchos artistas de su generación, Servando siente la necesidad de ofrecer su propia visión sobre los tensos momentos que vive el país tras la amenaza de invasión y se entrega a la ejecución de esa historia con verdadera pasión documental. Bombardeo del 15 de abril de 1961 grafica el espíritu epopéyico en este ciclo creativo del artista. Óleo de mediano formato impresiona por el retrato colectivo de un grupo humano cuyos rostros expectantes y tensos revelan la violencia del momento. Puños crispados, músculos en máxima tensión, miradas angustiosas o embravecidas dominan el espacio donde la palabra estalla y la agitación domina. El título 3 de la ley Helms-Burton procura, el objetivo fundamental que tiene es asustar, es atemorizar a los empresarios extranjeros que se vinculan con nuestro país, sobre todo en materia de inversión extranjera. Lo que busca es negarle a Cuba la posibilidad de atraer inversión extranjera. Por eso dispone que todo el que entre en interacción de algún tipo con propiedades que fueron nacionalizadas puede ser objeto de una demanda en tribunales de los Estados Unidos. O sea, que un empresario de un tercer país, país europeo por ejemplo, por invertir en una propiedad que fue nacionalizada legalmente y legítimamente, como fueron las nacionalizaciones en nuestro país, corre el riesgo de que pueda ser demandado a una corte de los Estados Unidos y tener que pagarle a un reclamante estadounidense. Esto, además de implicar un castigo para ese inversionista, para ese empresario que interactúe con Cuba, implica además una amenaza y conlleva a que una parte del empresariado internacional sencillamente decida no interactuar con Cuba, no acercarse a nuestro país, no invertir en Cuba por temor a la represalia que pueda sufrir si es que se le presenta una demanda en los Estados Unidos. Por tanto, este título 3 también persigue el objetivo que tiene el título 1 de tratar de internacionalizar el bloqueo económico. Cuba es mi nación, Cuba es mi hogar, Cuba es la reina del Caribe, Cuba es mi tierra. En Girón, la revolución se hizo poesía con la obra que tanto nos emocionó, entonces escrita por el inolvidable Jesús Horta Ruiz,
el indio naborí. El poeta estaba fotografiando los últimos momentos del destrozo cuando descubrió los zapaticos blancos guardados en una caja de cartón. Preguntó por la dueña y fue entonces que apareció la niña, descalzada y presa de un llanto incontenible. Así Nemesia Rodríguez Montalvo pasó a ser símbolo de la victoria de Playa Girón y protagonista de Elegía a los zapaticos blancos, épico poema legado a las futuras generaciones. Despertó bajo 100 truenos de espanto. Sobre su casa guajira volaban furiosos pájaros. Eran aviones yanquis, eran buitres mercenarios. Nemesia vio caer muerta a su madre, vio sangrando a sus hermanitos, vio un huracán de disparos agujerear los lirios de sus zapaticos blancos. Gritaba trágicamente: ¡malditos los mercenarios! ¡Ay, mis hermanos! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mis zapaticos blancos! Nemesia no llora. Nemesia, tú no lloras. Tú sabes que los milicianos rompieron a los traidores que a tu madre asesinaron. Tú sabes que nada en el mundo, ni yanqui ni mercenario, apagarán en la patria este sol que está brillando para que todas las niñas tengan zapaticos blancos. Yo no podré nunca perdonar lo que me hicieron a mi mamá, a mis abuelitas y a mis hermanos. No tengo deseos de venganza, pero tampoco puedo olvidar que con solo 13 años me mataron la felicidad. Mi familia pudo seguir adelante gracias a la revolución. Trato de seguir participando en todo lo que puedo y sobre todo en explicar a cuanta persona lo solicite qué era y qué es la Ciénaga de Zapata, para que entiendan bien una valla que hay a la entrada de mi municipio. Todo lo que usted vea es obra de la revolución. Nadie se va a morir, menos ahora. La respuesta fundamental, la trascendental, la que es definitoria para impedir los propósitos de la aplicación de la ley Helms-Burton en Cuba, en particular lo que dispone el título 2, es la defensa del pueblo de Cuba de su soberanía, la defensa de nuestro derecho a construir el Estado que nosotros mismos hemos escogido, la defensa a construir un futuro socialista, la defensa a defender no solo del derecho nuestro, sino de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las futuras generaciones, a poder construir un país libre de la voluntad de los Estados Unidos y del dictado de los Estados Unidos. Esa es la respuesta fundamental para hoy y para el futuro que tiene el pueblo cubano para lo que significa la ley Helms-Burton. Cuba es sol, Cuba es mar, es la mayor de las Antillas, Cuba es la reina. Desde la respuesta del pueblo cubano ante la hostilidad del gobierno norteamericano, Desde el pensamiento, las voces y las acciones antiimperialistas de los patriotas cubanos, Desde el liderazgo de nuestro comandante en jefe Fidel Castro y la unidad de las masas populares en defensa de la revolución, de Cuba soy. Cuba es mi tierra hermosa, Cuba es la tradición, es la historia hecha con vidas de caña, tabaco y son, es la tierra prometida a quien necesita amor, es la tierra que te brinda de su gente lo mejor. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba, donde su gente canta y ríe, sueña, lucha y vive así, de Cuba soy. Si quieres saber de